chay turiñañayay, tayta mamayay, llaqta masillaykuna, rimanakusun llaqtanchikpi chakra runapa, kawsakuyninchikmanta, rurayninchikunamanta, derechunchikunamanta, costumbrinchikunamanta, chaynallataq proyectunchikunamantapas. Hapaq ruru, Pachamamapa sumaq aypukuynin, nisqan sutiyuq programanchikpi. Kaymi Asociación Pro Derechos Humanos APRODE nisqan institución parurasqan. Ay chukuchay tunkuschay, chukurukañas kunampuchay, wasicharayki punkuchami, orang wakanayay, orang yakinayay. Amamalay wakankichu, amatetayay yakinkichu, akayogo kawasapati, akay kasata chinkayuti, akay kasata chinkayuti. Sijun wakanki chay pachapa, sijun yakinki chay pachapa, yawar mayuya sapawanta, yanapuyuya sapawanta, yanapuyuya sapawanta. Allin punchawkachun kuyasqa uyariqllaykuna. Rimakuykullaykiku llapallaykichikta sapa patachay punchawhina. Tutapaychallata kay wayra wasintakama kay programanchikta aparikuchkanchik. Hapaq ruru, Pachamamapa sumaq aypukuynin. Kunan domingo, ari ñata rikuchkanchikña domingo chunka hanchesniyo Julio killa kay iskay waranja, iskay chunka iskayniyuq watapi. Hinaspa, sapakuti nisqaykupi hinapas apurawllaman punchawpi sirin. Aw, Julio killapas ripukuymanña churakun. Hinaspa hamuq patachay punchawpiqa ñayaykuykullasun llaqtanchikpa punchawninmanña. Rimakuykullaykuta chaqchurikuykiku uyarillawasqaykikurayku. Hinaspa wayra wasita uyarinkichik kay punchawpi. Radio Jaribento 106.5 FM nisqantakama. Hinaspa añaykikutaq sapakuti hina llapaykichik uyariqkunata. Hinaspa redes sociales nisqantakama qillqakamuqkunatapas. Amama qunqaykullankichikchu. Amama qunqarinkichikchu chaqchunakuytapas programanchikta hamkunapaq hina kaptinqa. Chaynata ruraspam yanapawankiku puntaman aswan puririnaykupaq. Sijun wakanki chay pachapa, sijun yakinki chay pachapa, yawar mayuya sapawanta, yanapuyuya sapawanta, yanapuyuya sapawanta. Chaynaqa qallaykullasunchik hinaspa puririllasunchik pirwa takiwan, pirwa programanchikwan. Chaskirichik huktawan sapakuti hina kay killinchitupa rimakuykullanta. Tarcisio Quispe aparisunkichik puntaman hinaspa kuskanchakun hamkunawan sapa patachay punchaw. Yumpay chiri kachkaptinpas
urhupi kachkaspapas rimanata aparikuspa sapa patachay punchawina. Chaskikullachik sapakuti hinata aprode ukupi llamkaqkunapatapas. Paykunawanmi ancha kusikuywan hispichimullaniko kay programallanchikta. Hayninpa punchaw mana atirqanikuchu lluqsimuyta. Llumpay ajuanpi tarikullasqaykurayku. Chakrupapa hinaspa muju muya aklay raymita sumaq rurunchikunapa nisqanta puntaman aparisqaykurayku. Kuluchaka llaqtapi llumpaytan pisiparqaniku. Aswanja llumpay allintam ruraykamullarqaniku. Chaymiriki kunan chaymanta rimarisunchik. Hinaspa nisunchik imaynas chay ruraykarurqa. Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Así acaba la mañana cuando yo empecé a quererte. Y así acaba la mañana cuando yo empecé a quererte. En aquellas cortineras yo te dejaré un recuerdo. En aquellas cortineras yo te dejaré un recuerdo. Cuatro lindas florecillas en el estará mi nombre. ¡Lo ganamos! Cuatro lindas florecillas en el estará. Ajajay. Ajajay. Qillqa mullawankichik. Hinaspa rimapaya mullawankichik anchallataña. Uchurajay llaqtapi, Kuluchaka llaqtapi riqsisqanchikuna. Apurawllamanmi tukuchkanku qipa tarpukuykunata. Papakaspapas wakin rurukuna kaqtapa. Hinaspa chuñu saruytapas. Agosto killapi tayta santipaq mana ima llakiyuq rayminankupaq. Chayqa allin raymi. Chaypaqmi ña ajuanakuchkankuña hinaspa kay papa raymipi ña saratapas tupurqachikurqakuña aja ruwanankupaq. Mulichatapas ajapaq. Apu rasuyllkaman upiachispa. Waqaychakunanpaq hinaspa uywatapas mirachinanpaq. Haway munaqkunaqa taripachichikña. Upiaywan mikuyqa manam pisinqachu. Con estos falsos engaños que tanto daño has causado, prefiero la muerte a este sufrimiento. Para la señora Doris Arroyo Galindo, Jonás Guamán González, siempre por Pilcanchos. Allin rimaypiqa manaraq chaqru papa raymimanta rimachkaspa qhawarisunchik sapakuti hina imaynas kanqa sapapuncha qhaway. Chaypaqmi senami qhawachiwasun. Senami ña willakamunña kay punchawkunapaq runtu para suichirimunanpaq hina kachkan kay punchawkunapaq urqu lawkunaman lunes chunka pusaqniyuq punchawkama. Hawanlla kananchik. Kunan punchawmi ancha puyullaña. Hinaspa pararimuq hinaraq kachkan Huamanga llaqtatapas. Chaynaqa hawanlla kaspa imatapas ayqichina. Kay paraqa mana allin parañam. Tarpukuyninchiktam sasachakuyman churanman. Trigunchikta ismurachinman. Cebadanchikta chayraq rutuykusqata irapi kaqtapas. Chaynaqa waqaychananchik maytuspa.
Willamuykikuñam wawqillaykuna hinaspa panillaykuna chakra ruruchiqkuna. Chaymantaqa kuyasqa uyariqllaykuna ñam tarikullachkanchik invierno killa nisqanpiña hinaspa llumpay chiri aswanja ancha anchata tutan hinaspa achkiykuqta. Chaynaqa willaykiku qamkunaya anchata waqaychakuychik raktata pachakusun. Kay hatun llaqtapiqa qallakuykun piste unquymi ujuntin wakinqa kubit millay piste unquywan kuskancharikusparaq. Achka runam apachikunku hospital unquna wasiman. Chaynaqa waqaychanakusun kay llumpay chirimanta urqu lawkunapi. Chiri kachkan isqun tupu uraypiraq. Waqaychakuychik. Waqaychanakusun wawqillaykuna hinaspa panillaykuna. Yanqataq uqu hapirusunkichikman pulmonía nisqan warmanchikunata hinaspa machupayachanchikunata. ¡Boletito! Ese muchacho que me está abrazando era mío, oye, tonto. Él sabe cuánto lo quiero y yo sé que también me quiere. Él sabe cuánto lo amo y yo sé que también me ama. En esta mundo juntos convivimos, beso a beso lo gozamos, oye, tonto. ¡Y logramos uno! Noche a noche nos gozamos, soy el tonto. Él sabe lo que es mi vida y yo sé lo que es su vida. Él sabe cuánto lo quiero y yo sé que también me quiere. Allimpija, allin rimakuypija kuyasqa uyariqllaykuna, kuyasqa riqsisqallaykuna. Kunan rimariwasunchi coordinador de APRO de Ayacucho, Huirajucha, abogado Ernesto Ambía. Payme riqsichiwasun imainas apakurqa kay hatun raymi, punta kaq paparaymi, hanaylawpi kaqkunawan, wanta urqulawpi kaqkunawan. Kuyasqanchik kulluchaka llaqtapi. Yachasqanchikman hina hayninpa punchaw apakurqa kay hatun raymi, kay hatun tupanakuy, muhu muyakuna raymi. Huk tupanakuy chaqchunakuy, huk allin mikuy, huk allin kawsay. Chaymi huk tupunata hurqunchik kuyasqa wawqillaykuna. Ña Huirajucha Ambía chaymanta rimarinqa. Allimpuni apakurun, allin watukuymi karqa. Puntaraymi kasqanraykullaqa allimpuni karqa. Anchallapas munarqanchik achka illanankuta. Aswanja kulluchaka llaqtayuqkunamanta. Aswanja munaymanku karqa ancha ruruchiqkuna chaypi tarikunankuta. Aswan munaswan karqa achka kamachikuqkuna tarikunankuta. Hinaspa achka institución nisqankunamantapas chaypi kaspanku yanapakunankuta munaswan karqa. Chaymanta hinaspa wakiqkunamanta willariwasunchik APRODE nisqanpi kamachikuq. Kutirikamusun willakuyninwan.
ña tarikullachkanchikña. Ñam yapatawan tarikullachkanchikña wayra wasinchikpi. Hinaspa kunanja uyarikullasunchik coordinador de APRODE Ayacucho nisqanmanta wirajucha wawqinchik abogado Ernesto Ambia parimariwasqanchikta. Pay merike APRODE ukupi hinaspa lliw llamkaq sociokunawan hinaspa sociakunawan Kulluchaca llaqtapi tarpuqkunawan puntaman aparikullarqaku kay hatun paparaymita. Wirajucha wawqillay Ernesto Ambia. Imaynataq kachkan chay tupu kay puntaraymi apariypi. Allin hamukuy nillayki kay programallanchikman wawqillay. Hola Tarcisio, Yapallaykichikta, Sodaykichik, muy buenos días hermanos, hermanas. Sí, sumamente contento en realidad por haber finalmente llevado a cabo este primer festival de Chajrupapa, Trueque de Semillas, al que le hemos denominado Sumajrurunchikuna Acllay, llevado a cabo en la comunidad de Kulluchaca el pasado 9 de julio. Creo que el balance general es positivo desde todo punto de vista, porque primero que nada nos ha permitido dar a conocer la gran labor que desarrollan los agricultores, campesinos y campesinas de estas zonas altoandinas de Huanta. Huanta cuenta pues con una vasta zona altoandina, ubicado en este caso al lado del Aprazuilca. Ahí precisamente se ubica Kulluchaca, Uchurajá, Iquicha y otras tantas comunidades, ¿no?, que tienen una rica historia en todo sentido, pero también tienen una rica tradición agrícola, ¿no?, y que se basa fundamentalmente en la siembra de productos agroecológicos, ¿no? Estas comunidades mantienen costumbres, tradiciones, la conservación de diversos productos, de diversas semillas, ¿no?, como el caso de los tubérculos, ¿no? Tubérculos como la papa nativa, la oca, la masua, el oyuco, también cultivan diversos cereales, ¿no? En fin, pero que a veces no son debidamente valorados, hermano Tarcisio, o en todo caso son invisibilizados, o en todo caso no tienen la oportunidad estas comunidades de dar a conocer sus productos, como decía, sus tradiciones culturales, agrícolas, ¿no?, su historia, hermano Tarcisio. Entonces, lo que hemos querido hacer con este primer festival es dar a conocer esta variada riqueza, ¿no?, y esta variada riqueza que se ha traducido en una iniciativa autogestionaria, ¿no?, que ha sido facilitada por APRODE, pero que ha sido de alguna manera organizada y coordinada por los socios y socias de Kulluchaca, con el proyecto que venimos llevando a cabo sobre agroecología y transición ecológica justa. Esta iniciativa también ha sido apoyada, secundada, diríamos, por sus autoridades, por los líderes de la comunidad, ¿no? Y bueno, ha permitido, como decía, crear este encuentro. La idea era crear este encuentro, acercar no solamente a los miembros de la comunidad, sino y sobre todo queríamos tener un espacio para que los productores puedan encontrarse, puedan celebrar, digamos, la posibilidad de en esta parte final de la cosecha, de exhibir sus productos, de compartir conocimientos, de compartir también sus tradiciones culturales, sus sabores, sus comidas, ¿no? Y también esta primera experiencia nos ha permitido acercar también a los consumidores que vivimos en las ciudades. Muchas veces en las ciudades, pues, sin estar tan lejos, a veces desconocemos toda esta, como decía, esta variada gama de diversidad agroecológica, cultural que tenemos en nuestras comunidades,
Yo estoy satisfecho porque hemos logrado de alguna manera que muchas personas de Huamanga sobre todo se sumen a esta actividad. Han participado alrededor de 50 personas y se ha concebido como una especie de tour vivencial, ¿no? En la que los campesinos y campesinas pues han compartido, como decía, sus conocimientos, sus tradiciones agrícolas, sus tradiciones culinarias, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros muy satisfechos, como ha señalado, muy bien. De todas maneras, siempre siendo la primera vez, pues a veces ha habido digamos ciertas descoordinaciones, en el sentido de que los apoyos que esperábamos de algunas organizaciones o de algunas autoridades finalmente no se materializaron. Pero más allá de ello, y por lo que he podido conversar con las personas que han participado, ellos pues se han llevado un grato recuerdo, una grata experiencia, ¿no? Y en ese sentido esperamos que en lo sucesivo también, en los próximos años, esta iniciativa pues crezca, se fortalezca y sean los propios campesinos, los propios agricultores, agricultoras que lleven a cabo la continuación de este festival. Willariwayku asllatapas imakunatataq rurarqankichik chayraymipi, hinaspa pikunataq asuykamullarqaku. Sí, efectivamente hemos desarrollado diversas actividades. Una de las primeras actividades ha sido precisamente llevar un grupo numeroso de personas, alrededor de casi 50 personas de Huamanga, como comentaba, en esta especie de tour vivencial que hemos organizado, donde igualmente se han sumado, como decía, productores de diversas zonas, ¿no? En este caso han participado productores de Vilcashuamán, de Vinchos, de Chuschi, ¿no? Que han querido llevar también y exhibir algunos de sus productos. Y también, bueno, han participado diversas comunidades aledañas a Culuchaca, de todos los valles o precios ecológicos, el valle interandino que tenemos en la zona de Huanta, ¿no? Llevando frutas, llevando maíz, en fin, un tanto para exhibir, pero también para hacer el trueque, ¿no? Con esta delegación pues hemos llegado a la comunidad. Ahí la comunidad nos hemos dirigido hacia las zonas de cultivo, donde están justamente terminando el proceso de cosecha. Y ahí pues nuestros hermanos agricultores y nuestras hermanas agricultoras les han esperado con un culpu, ¿no? Con un culpu. Ahí se ha tomado el desayuno, ahí se han se han compartido esta tradición milenaria, ¿no? Y en el cual pues hemos tenido el privilegio de saborear las ricas papas, ¿no? Con sabor a tierra, ¿no? Con un gusto exquisito, ¿no? Ese sabor de tierra que hasta ahora de alguna manera no se me borra de la memoria, digamos, ¿no? Al pachantín también único, ¿no? Pero rico, muy rico. Y también han tenido la oportunidad nuestros hermanos de mostrar cómo se cultiva la papa con sus herramientas tradicionales, el uso de la chaquitaclia, cómo se voltea, digamos, el terreno a través de la chacma minca, a través del jarawi. Nosotros sabemos que en estas comunidades pues el trabajo es festivo, ¿no? Y lo que queremos es precisamente que esto se conozca y no se pierda, ¿no? Luego de eso pues rápidamente lo que se ha hecho es ver cómo se hace el proceso del chuño, del moray, ¿no? De la calla, ¿no? Y han tenido la oportunidad de ver cómo es este proceso, ¿no? Bueno, luego de eso pues nos hemos trasladado ya a la plaza principal de Culuchaca y bueno,
ahí se ha hecho como correspondía las instalaciones para la exhibición de la variedad de papas nativas, pero también de otros productos, tanto de artesanía, y también ha servido el espacio para que se muestren la diversa variedad de platos típicos, de potajes típicos hechos en base a la papa, ¿no? Desde salados, dulces, desde sopas, desde chupes, desde mazamorras, ¿no? En fin, ha sido una experiencia maravillosa, y bueno, pues luego de eso pues se ha hecho una especie de concurso, si se quiere, de la variedad de papas, ¿no? Ha habido un jurado calificador tanto para las papas como para los platos típicos, ¿no? Han tenido la oportunidad de alguna manera de los participantes de la ciudad de interactuar, ¿no? En este proceso de degustar, por supuesto, ¿no? El potaje, y de compartir la experiencia de hacer una pachamanca al estilo tradicional de las comunidades altoandinas, ¿no? Con su chancho, con su cordero, ¿no? En fin, ha sido una experiencia muy vital, muy enriquecedora, ¿no? Por esa parte. Se ha premiado, por supuesto, a los productores y productoras, ¿no? que de alguna manera el jurado ha determinado en este concurso, tanto en la exposición de papas nativas como de platos típicos, ¿no? Y la parte central finalmente ha sido justamente el intercambio, el trueque, ¿no? La gente ha hecho el trueque, ha revalorado esta bonita tradición, ¿no? A través del intercambio de productos de zonas bajas con la papa y otros tubérculos, ¿no? Con el maíz, en fin. Y también se ha hecho un intercambio de semillas, ¿no? Los productores han tenido la oportunidad de intercambiar semillas, en fin. Toda esta experiencia, este movimiento, digamos, ha sido seguido de cerca por nuestros invitados. Han visto de que esta es una acción colectiva, significativa, ¿no? Y lo que demuestra precisamente, como vuelvo a reiterar, esta rica agrobiodiversidad que es parte de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos andinos, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y yo quiero de alguna manera agradecer a todos los que nuevamente se han sumado a esta nuestra convocatoria, y especialmente quiero agradecer a la delegación que hizo posible su participación al Centro Loyola, con alrededor de 13 o 14 personas, ¿no? Que participaron en esta actividad de diferentes lugares. Son personas desplazadas de diferentes comunidades que tuvieron la oportunidad de participar. Agradecemos muchísimo al Centro Loyola. También se han sumado, digamos, como había hecho referencia, a otros productores de otras zonas, ¿no? De la parte baja de Huanta, pero también de Vinchos, de Cangallo, de Vilcas, Huamán. Eso ha sido en esencia la actividad que hemos tenido en este primer festival. Yumpay allin me huera hucha ambia. Willari waikutajya. Aswanja kairaimi mantaja. Imatawantah yuyay manariswanchik. Imaruraykunatawantah puntaman aparichkanchik. Imatawantah apariswanchik kay Kuluchaca llaqtata yanapaspanchik. Sí, efectivamente, estimado Tarcisio, venimos desarrollando en la comunidad diversas actividades, ¿no? En el marco del proyecto que venimos desarrollando. Una de esas actividades, por citar, es la constitución de un semillero comunal de tubérculos, en este caso de papa nativa, lo que nos ha conllevado de alguna manera a hacer un proceso de catalogación de las variedades de papa nativa que existen en la comunidad de Kuluchaca. Hasta el momento tenemos registrado más de 160 variedades de papa nativa,
Y también este año justamente vamos a instalar parcelas semilleras, precisamente porque queremos que estas variedades de papa no se pierdan y de alguna manera sean conocidas, ¿no? Igual estamos próximos a desarrollar en todo caso, un estudio sobre el impacto del cambio climático en la comunidad de Cuyuchaca. Creo que va a arrojar datos interesantes que seguramente también y de manera oportuna les vamos a hacer conocer. Promovemos también el tema de la asociatividad, el recuperar las organizaciones agrarias, ¿no? Las organizaciones de mujeres en la comunidad. Promovemos la constitución de ferias, de circuitos cortos, de comercialización, ¿no? Trabajamos trabajamos el tema de la asistencia legal en el caso del juicio de Pucayacu. Cuyuchaca es una comunidad altamente afectada por la violencia política y tienen un caso emblemático que es el caso Pucayacu, ¿no? Ahí estamos apoyando en el juicio que actualmente viene llevándose a cabo. En fin, una serie de actividades, ¿no? En el caso de estos festivales, de estas ferias, como el que hemos venido comentando. Yo antes de culminar, si me permites, quiero, y en todo caso obviado y no había mencionado en mi agradecimiento la participación de nuestros hermanos de Uchurajay. No quiero agradecer de sobremanera la participación de nuestros hermanos de Uchurajay, especialmente a la plana docente y a los alumnos del colegio Los Mártires de Uchurajay que expusieron, que tuvieron un stand donde pudieron exponer también el trabajo interesante que vienen desarrollando en el aspecto de la agricultura, de la agroecología. Nosotros hay un compromiso ya de por medio de darles de alguna manera asistencia técnica, ¿no? Es un compromiso que hemos asumido y de hecho nos va a permitir también de alguna manera estar más presentes en Uchurajay. A mediano plazo queremos y tenemos en mente también poder constituir un circuito un poco más largo que también nos permita conocer de alguna manera y llegar a Uchurajay, ¿no? Eso lo estamos trabajando y seguramente con la debida organización vamos a estar anunciando oportunamente. Eso de mi parte. En realidad hay mucho que hablar y seguramente en las próximas ediciones vamos a hablar. Muchas gracias, Tarcisio. Añanchik Huirajucha, Ernesto Ambiata, Pai Willariwanchik, Kai Hatun, Tupu, Ruraikus Hankuta, Hinaspa ima Ruraikunatawantaq paikuna aparichkanku Kai Cuyuchaca llaqtapi. Mañakuykarqa Watamampas apakuchunya, aswanjam llumpay kallpawanña kay hatun rayminchik. Allinpiqa, allin rimakuypiqa manañam punchaw kanñachu aswan rimarinanchikpaq. Chaynaqa ripukullanikuña. Aswanja qamkunata añaykiku uyarillawasqaykikurayku. ¡Los ganamosos! Hamuq punchawkama Pachamama hinaspa apukuna yanapallawaptinchikqa.